Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Siempre un placer venir acá. Igualmente. Me siento igualmente. como en mi casa. Me alegro mucho, me alegro mucho. Así es. ¿Qué hay de concreto en todo esto? Bueno, la verdad que lo graficaste perfectamente. La intención del gobierno nacional, en realidad, ahora queda un poco más de manifiesto, pero en verdad viene arrastrándose desde, primero, el decreto el decreto 70 del año 2023, posteriormente con la instauración de la ley base el 9 de julio del año 2024, donde, ¿qué pasa? Como vos bien explicaste, se trata de reemplazar el régimen indemnizatorio en los supuestos de trabajadores, trabajadoras, que resulten despedidos sin causa o con una causa grave, que no sea grave. Y bueno, en ese supuesto, hoy en día, un trabajador, salvo la industria de la construcción, si lo echan sin justificativo, sin motivo, tiene derecho a percibir lo que se denomina la indemnización por antigüedad, que ese es el régimen indemnizatorio, resarcitorio para los trabajadores en general. ¿Cómo se cuantifica esta indemnización por antigüedad? Tomando en cuenta el salario y la antigüedad del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que está cobrando 1 millón de pesos por mes, tiene 10 años de antigüedad, le correspondería percibir en el supuesto de un despido sin causa la suma de 10 millones de pesos. ¿Qué procura el gobierno nacional? Y acá hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la reforma laboral postulaba que vamos a modernizar las relaciones laborales, hay que garantizar calidad en el empleo, hay que también luchar contra el desempleo. Obviamente todos objetivos que estamos de acuerdo, nadie lo puede dudar. Ahora bien, no flexibilizando o quitando derechos a la parte más vulnerable de la relación, que es el sector trabajador. Generalmente siempre se relaciona la cuestión de vamos a modernizar con quitar derechos. Claro, con quitar derechos ahora no se reformó todo lo que tiene, no se reformó, legisló todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, con la irrupción de la inteligencia artificial, con las tareas de cuidado que llevan muchas personas adelante y que no son reconocidas. Entonces, lamentablemente se han perdido muchas oportunidades que tienen que ver justamente con la modernización y con garantizar derechos. Y de alguna manera, este sistema, a simple vista, ¿qué parecería? Esto va a facilitar tanto el ingreso como el egreso de los trabajadores. Y esto hay que verlo de las dos partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Porque decimos, bueno, flexibilización laboral, se va a quitar derechos al sector trabajador, pero también puede tener perjuicios para la parte empleadora. ¿Y a qué voy con esto? Aquellas personas que llevan adelante un emprendimiento productivo, que tienen un comercio, que tienen una industria, por lo general, no están echando todos los días personas. No, claro. No están echando trabajadores permanentemente. En el supuesto excepcional que se tenga que despedir, bueno, se abona una indemnización por antigüedad, o bien, si hay causa suficiente para rescindir el vínculo, no se abona ningún tipo de resarcimiento. ¿Y qué obligaría este régimen de fondo de cese laboral? Que mes a mes los empleadores tengan que aportar un determinado porcentaje de la remuneración, es decir, que además del sueldo tienen que aportar un porcentaje extra. Y en aquellos establecimientos donde las relaciones laborales son estables, verdaderamente esto sería un costo extra para el empleador, porque le estarían obligando a pagar todos los meses una determinada suma que hoy en día no lo tiene. Exactamente, que hoy en día no la tiene. Y por el otro lado, también el gran perjudicado es el trabajador, porque si el empleador se levanta de mala gana o bien tiene una discusión leve con el empleado o porque el empleado tuvo una mera opinión que al empleador no le gusta, lo despide sin más, con el derecho del trabajador solamente a cobrar lo que se denomina el fondo de cese laboral, que hoy rige en la industria de la construcción. Ahora bien, quiero dejar en claro también lo siguiente. ¿Por qué rige en la industria de la construcción un régimen diferente a lo que es el régimen general, como vos dijiste, normado por la ley madre, que es la ley contrato de trabajo? Porque las relaciones laborales de la industria de la construcción son diferentes a lo que ocurre en un comercio, al periodismo, o en un bar, en un restaurante. Son relaciones transitorias. Termina la obra y termina el objeto. Claro, la estabilidad temporal es diferente. Exacto. Hay estabilidad transitoria, estabilidad temporal. Se termina el objeto por el cual fue contratado un obrero para desarrollar tal función dentro de una construcción y se terminó la tarea, no se lo necesita más. Entonces, en el resto de las relaciones hay necesidades permanentes. El cajero de un supermercado se necesita permanentemente. No es que termina la tarea de un supermercado con la actividad de la cobranza. Es permanente. Lo mismo que un vendedor. Entonces, ahí se encuentra fundamentado por el cual hay una regulación divergente. Hay que tener en claro también otra cuestión que
no se graficó o no se puso de manifiesto con este anoticiamiento que vos bien referiste de Sturzenegger. Primero, que tiene que haber acuerdo a través de un convenio colectivo, es decir, que se tienen que poner de acuerdo los sindicatos con las cámaras empresariales para instaurar dentro de la actividad este régimen de fondo de cese laboral. O sea, primero la ley, después por después por convenio colectivo se tiene que validar. Y nuevamente, una vez que se encuentren ya transcurridos estos dos pasos, está el tercer paso, que en las relaciones individuales, un trabajador y un empleador, un acuerdo de partes, también tendrían que validar, tendrían que dar su consentimiento para que opere en ese comercio particular ese fondo de cese. Se me ocurre pensar que el acuerdo de partes quizás también, yo pensando como trabajador, y que en algún momento también pensás en este concepto que vos mencionás de la parte más débil. Claro. Generalmente los acuerdos de parte suelen ser bueno, un poco ahí más está la cuestión. Beneficiosos para el sector empleador bueno, que para... Das en la tecla. Porque decís, bueno, acuerdo de parte. Acá estamos hablando de un contrato de trabajo como un contrato de adhesión de alguna manera. Porque si el trabajador no acepta las estipulaciones impuestas por el empleador, ¿qué queda? Difícilmente va a acceder al trabajo o bien va a ser promovido, va a ser ascendido. Difícilmente. Por lo tanto, más allá de lo establecido en el orden público laboral, que son las normas, que son protectoras de los derechos del trabajador, si el trabajador no acepta ciertas estipulaciones que están admitidas por la ley, bueno, verdaderamente el empleador lo va a dejar de lado. Entonces, no estamos hablando de una negociación entre iguales. Claro. Estamos hablando de personas que están en una disparidad de situación, por eso se habla de subordinación. Uno que depende del otro, ni más ni menos que para atender el trabajador sus necesidades elementales y también para atender las necesidades de su grupo familiar. Andrés, ¿qué pasa en el mundo? Empecemos por Latinoamérica. ¿Cuál es el marco regulatorio promedio de Latinoamérica? ¿Cuál es el país que quizás tiene un mejor régimen? Y no hablo de beneficios solamente para la parte trabajadora, sino, digamos, una parte un poco más igual. Totalmente. Mirá, Brasil, por ejemplo, ya tiene desde hace varios años este sistema de fondo de cese, pero fíjate vos con la diferencia siguiente, que en el supuesto de que un trabajador resulte despedido en Brasil sin causa, además de cobrar lo que se denomina la mochila es que mes a mes vas acumulando lo que se va aportando en ese fondo de cese. Además, en el supuesto de despido sin causa le corresponde un 40% adicional de una indemnización por antigüedad, 40%. O sea que hay una penalidad para el empleador que despide sin causa. Por un lado, el trabajador brasileño cobraría todo lo que viene acumulando en el fondo y además una indemnización. O sea, se complementa con una indemnización. Tenemos también el régimen uruguayo donde establece un límite para la indemnización por antigüedad. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajador de 30 años de antigüedad que lo despiden del empleo, hay que calcular conforme 30 años de antigüedad. En cambio, en el régimen uruguayo, chileno, hay un cierto límite, que en este momento no me acuerdo, creo que son hasta 12 sueldos y no más que eso. Yo entiendo que el régimen laboral argentino merece su ayornamiento, ahora no de esta manera. De alguna forma, ¿qué hizo el gobierno nacional a través de, primero el decreto, como dije anteriormente, y después con la ley base? Derogó todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones derivadas de la omisión registral. O sea, que un empleador que no registra, no le hace los aportes, las contribuciones a un empleado, no tiene ningún tipo de sanción. O sea, que es lo mismo contratar en blanco que es lo mismo que contratar en la clandestinidad. Entonces, eso es modernización laboral. De ninguna manera. Entonces, eso, de alguna forma, tal vez antes eran indemnizaciones cuantiosas que podían llegar a afectar en gran medida a una pyme. Ahora, no podemos sacarla o suprimirla completamente como hizo el gobierno nacional con la ley base. Ahora, vos recién mencionabas una diferencia que es para tener en cuenta. Una pyme no está despidiendo a sus empleados todo el tiempo y sin embargo sí se rige con los mismos parámetros judiciales que a una multinacional. Claro. Sí, bueno, esa también es una deuda. Es una deuda pendiente de la República Argentina que se regula de igual manera al pequeño comercio de la esquina que a una multinacional. Los salarios son idénticos, son los mismos, porque se negocian por sindicatos y cámaras empresariales. Entonces tiene que haber alguna regulación diferente, ahora sin
que caigamos en que haya trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. No, eso hay que está darle claro. la protección verdadera a los trabajadores, que son los sujetos más vulnerables del sistema laboral. Y, a ver, se habla que el gran problema del empleo son las leyes laborales. Ahora, no, el gran problema del empleo no son las leyes laborales. El gran problema del desempleo y de la calidad del empleo tiene que ver, primero, con el respeto de las obligaciones por parte de la parte empresaria. Por otro, que digo que muchos cumplen y otros no. Y por el otro lado, tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía, porque si la economía funciona bien, seguramente que los empresarios van a contratar más trabajadores porque necesitan producir y necesitan ganar plata, lo cual es lógico, lo cual me parece perfecto. Para eso son empresarios. Pero lógico, y me parece muy bien, invierten y tienen riesgo y está perfecto que así sea. Ahora, no tenemos que dejar de lado, no tenemos que quitarle derechos a los trabajadores, porque aquel trabajador que queda desempleado y le va a ser muy difícil llegar a fin de mes, pagarle alquiler, mandar a sus hijos o que tengan educación, o mandar a sus hijos a un club. Así que verdaderamente estamos ante una situación muy delicada que creo que este no es el camino. La industria del juicio laboral es algo de lo cual se habla bastante seguido. ¿Qué peso tiene en todo esto? Bueno, ahí está el discurso de muchos representantes de la política que hablan y que le echan la culpa a los abogados laboralistas y también a todo el sistema judicial, sí, jueces y juezas, acerca de la industria. Ahora, de la industria, la mal denominada industria del juicio. Ahora, ¿por qué llegan juicios? Primero que llega un muy escaso porcentaje respecto a la enorme cantidad de accidentes, de enfermedades, de despidos sin causa, que verdaderamente hay muchos empleadores que no cumplen con la ley. Muchas aseguradoras de riesgo del trabajo que no cumplen y no pagan el resarcimiento cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad. Entonces, como consecuencia de los grandes incumplimientos que se advierten, hay también proliferación de juicios laborales. Si hubiera cumplimientos estrictos de la norma, yo te garantizo que estaríamos en un 5 o un 10% de todos los casos que transitan en la justicia de la justicia de la República Argentina, no solamente en la provincia de Santa Fe. Entonces, eso, la industria laboral, la industria del juicio laboral, son títulos que ciertos sectores quieren tratar de poner de manifiesto para desmerecer actuaciones de abogados, actuaciones de los funcionarios judiciales, porque uno puede decir, mirá, yo ingreso la demanda. Ahora, si yo no pruebo lo que mi cliente me dice, no voy a ganarle juicio. Claro. El juicio se gana en base a pruebas y que el juez te dé la razón. Entonces, la industria laboral verdaderamente es un despropósito. Andrés, te cambio de tema y ya como presidente del Colegio de Abogados te consulto. Ya queda poco tiempo y estamos en cuenta regresiva hacia la reforma constitucional. Exacto. Ha habido pronunciamientos desde totalmente. el colegio. ¿Con qué expectativa, con qué visión están llegando? Mira, primero, a ver, está bueno que estemos hablando de la reforma de la ley principal de la provincia de Santa Fe a 60 años de la última reforma. Así que hay que partir de esa premisa. Y después creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de dar un verdadero salto de calidad institucional. Y pongo foco en dos aspectos. Primero, el Consejo de la Magistratura. Hoy, Consejo de la Magistratura, que es el órgano que de alguna manera hace los concursos para elegir jueces, defensores, fiscales, que hoy en día depende del Poder Ejecutivo. Y en muchas provincias funcionan como órganos independientes del Poder. Extrapoder, compuesto por todos los estamentos vinculados con el servicio de justicia. Hoy, el gobernador tiene una enorme discrecionalidad para elegir a determinados funcionarios para el ejercicio de estos lugares, de jueces, fiscales y defensores. Nosotros creemos que hay que ir más allá si verdaderamente aspiramos a un ascenso en la calidad institucional. Por el otro lado, tiene que ver también que nos incumbe propiamente hacia la constitucionalización de las cajas y colegios profesionales. Hoy en día, con todo que prima el individualismo, el egoísmo, hay un fuerte embate con lo que tiene que ver con las organizaciones colectivas. Y los colegios de abogados y las cajas, verdaderamente, colegios
de profesionales y la Caja funcionan muy bien porque defienden los intereses colectivos de nuestros representados. El funcionamiento de cada gestión después funcionamiento, porque si no, cada abogado que sufre un problema en una mesa de entrada o que hay vacantes en la justicia o bien algún atropello de un poder del Estado, se encuentra solo si no tiene su colegio que reclame por él. Entonces es necesario, es fundamental. Así que me parece que es una oportunidad que no se puede desaprovechar y espero que la política esté a la altura de las circunstancias.